Dios Altísimo, el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny con una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Para el día de hoy tenemos este tema: ¿vivimos bajo la ley o bajo la gracia de Dios? Que el Señor me lo bendiga especialmente a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que están atentos siempre a este programa de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Saludos cordiales a todos aquellos hermanos latinoamericanos que sintonizan este programa y están siempre pendientes de lo que viene cada domingo a través de este canal de Sonny Daniels. Que bendición, que sea de bendición a cada uno de ustedes, hermanos. Así que un saludo y un abrazo fraternal, hermano, para todos aquellos que amamos la palabra de Dios y queremos cada día consagrarnos más, cada día más y más, y meternos en la palabra que es palabra de Dios, que es vida para la vida eterna. Así que, hermano, recuerda compartir siempre estas enseñanzas. No te olvides de ponerle ahí tu visto bueno y compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal, porque de esta manera puedes recibir las notificaciones de la nueva enseñanza que aparecen en YouTube, en este canal Sonny Daniels. Así que, hermano, te exhortamos a que sigas difundiendo la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Es importante que lo hagamos, hermano. Recuerda que nosotros somos, en este programa, somos sin fines de lucro. No buscamos lucrar con la palabra de Dios como están haciendo muchos. No vendemos la palabra de Dios, no se vende. Así que es importante recalcarle esto, hermano, que no estamos aquí por solamente el interés de salvar a las almas y de que no vayan tras falsas doctrinas o errores doctrinales en los cuales se están difundiendo a través de los medios de comunicación, como los canales de internet. Hay muchos predicadores, hay muchos que están enseñando ahorita mismo, pero es necesario que tú lo escudriñes todo y examinarlo todo, como dice la palabra de Dios, y hay que retener lo que es correcto, lo bueno. Así que, hermano, prepárate y consíguete tu lápiz, tu libro de apunte, la Biblia. Es necesario estudiar siempre con la Biblia en mano, porque aquí hablamos de acuerdo a lo que dice la Sagrada Escritura, lo que está escrito, y lo que no está escrito no es. Así que ahí está en el libro que nos dio el Señor, la Sagrada Escritura, la Biblia. Así que atentos, hermanos, bajo la ley o bajo la gracia de Dios. Sin duda alguna, hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles donde abundan una cantidad de falsas doctrinas que se han introducido a las iglesias, hermano. Donde se está predicando y haciendo cosas que no son para nada bíblicas, cosas que jamás Jesús enseñó. Él hace énfasis sobre todo en dos mandamientos principales: amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde hace décadas, hermano, para acá, hace más de 2 décadas hacia acá, se viene intensificando ese espíritu de judaizar a la iglesia de Dios. Ellos comienzan con esa excusa de querer volver a las raíces hebreas. Todo comenzó con la introducción de las danzas hebreas, que no tienen nada de malo, hermano, y el uso de shofar, eso no tiene nada de malo. Luego salen los grupos de los falsos mesiánicos, que ahora están celebrando incluso el Shabbat como si fueran judíos y no lo son. De manera que parecen ser salvos en el tiempo de los apóstoles, parecen estos que estaban judaizando a los creyentes y pretendían imponer la ley de Moisés y el rito de la circuncisión como una condición para ser salvos. Busquemos en la Sagrada Escritura y leamos aquí en Hechos 15, que es un pasaje que nos habla de los tiempos en que vivieron los apóstoles, y se desarrolla en ese ambiente donde se encuentra Pablo, Bernabé, Pedro, Jacob. Todos ellos se encuentran en ese tiempo. Pero leamos primeramente aquí que encontramos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 15, del 19 al 20 y del 22 al 29. Aquí así dice la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ahí te lo puse en rojo.
que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Hay muchos que se creen judíos, hermano. No, tú tienes que tener la genealogía, el árbol genealógico y tus raíces, y tú sabrás si eres o no eres judío. Si no eres judío, no trates de ser judío. ¿Para qué, hermano? Vamos a ver a continuación. Sigamos leyendo. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Pon atención. Seguimos leyendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, dice. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, pon atención, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No os ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros como nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de ¿qué? De los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Si vemos en este pasaje bíblico, para entrar en el contexto del capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos que comienzan a barrer gente de Judea y comienzan a enseñar de que es necesario circuncidarse y someterse a la ley de Moisés para poder ser salvo. Pero todo esto se lo encuentran los discípulos. Pablo y Bernabé ven esto, hermanos, y entran en una calurosa discusión con ellos al respecto, porque si bien más adelante Pedro también se encuentra y entra en discusión con Pablo, una coalición calurosa que tal vez casi llega que a los puños, pero se tomó la decisión de reunirse con los ancianos también y el resto de los apóstoles para hablar al respecto, porque Pablo le dice a Pedro: oye Pedro, si tú vives como los gentiles, ¿por qué pretendes judaizarlos? Si eso no lo mandó Cristo, eso no es un mandato de Cristo. Si vivimos bajo la gracia de Cristo, que por la gracia somos justificados, no somos justificados por la ley. Es importante que tú entiendas esto, hermano. Por el hecho de que tú, claro que vemos congregaciones en las cuales nos podemos asistir y vemos reuniones donde se habla un par de palabras en hebreo, y eso no quiere decir que esté mal, no está mal. El problema es cuando tú te quieres convertir a ser un judío. Eso lleva sus requisitos, porque tú tienes que circuncidarse y cumplir una serie de requisitos para ser judío. Y más, la palabra de Dios no lo dice así, porque Cristo murió y Él nos da la cobertura. Él nos justifica, Él nos da la salvación. Hermano, es importante que Jesucristo cumplió la ley, vino a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Él es el cumplimiento de eso, hermano. Es importante que tú sepas que el que tú digas un par de palabras en hebreo, eso no te va a salvar tampoco. El que tú celebres las fiestas judías, todas las fiestas judías, eso tampoco te va a salvar, porque somos justificados por la ley de Cristo.
Somos justificados por la ley de Cristo y por esa ley somos salvos. Es importante y vamos a explicar con más detenimiento esto. Desde hace décadas entonces estamos viendo estas cosas que se comienzan a introducir en forma que no es malo conocer la danza hebrea, no es malo que se toque un shofar, pero cuando ya te comienzan a que te tienen que judaizar, eso está en contra de lo que enseña la palabra de Dios. No está permitido judaizar. ¿Qué significa esto? Que no puedes o no estás obligado a celebrar todas estas fiestas, las fiestas que celebran los judíos. Es cierto, hermano, tenemos que bendecir a Israel. Eso lo dice la palabra de Dios, para ser bendecidos tenemos que bendecirlos a ellos. Pero no estamos en contra de ellos. Una cosa es la iglesia, otra cosa es el pueblo de Israel. No hay una sustitución como tal del pueblo de Israel por la iglesia, no. Estamos hablando de que no es necesario judaizarte. El Señor lo deja claro. Para ser salvos tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y vivimos entonces bajo la gracia de Dios, no bajo la ley de Moisés. Es importante que tú conozcas esto, hermano. Y ahora tú te puedes encontrar muchas iglesias donde encontramos ¿qué? Maestros que se comienzan a disfrazar de judíos con el talit, con el kipá y todas estas cosas. Esas obras no te van a salvar, comenzando por ahí. Somos salvos por la gracia de Cristo. De manera que para ser salvos en el tiempo de los apóstoles parecen que esta gente, estamos viendo aquí en este capítulo, querían imponer los fariseos cuando llegan Pablo y Bernabé después de pasar por Fenicia y Samaria y llegan allá a Jerusalén, se encuentran ahí los fariseos que comienzan a decir, no, ellos se tienen que circuncidar y cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Oh, hermano, esto no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, no. Aquí ya vimos entonces la situación como se dio, hermano. Una discusión que se da entre los discípulos, los ancianos, el concilio allá en Jerusalén. El hombre definitivamente no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Busquemos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 14, 16 y 21. Veamos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí te lo está poniendo en rojo, hermano, para que comprenda la profundidad y la importancia de este mensaje, hermano. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No se desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Entonces, si tú siendo cristiano ahorita mismo y te quieres volver judío o quieres judaizarte tú mismo porque piensas que por eso vas a ser salvo, entonces le estás dando la espalda a Cristo. Entonces por gusto murió Cristo, aquí lo dice, por demás murió Cristo. ¿Me entiendes, hermano? Que quede claro, hermano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, la justicia, entonces por demás murió Cristo. El hombre definitivamente no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La gracia de Dios no es algo desechable. Si renuncias a la gracia de Dios para vivir bajo la ley, entonces ¿para qué nuestro Dios Padre dio entonces a su Hijo unigénito en sacrificio, hermano? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Estás comprendiendo, hermano? En el libro de Gálatas dice así: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
el Señor dio esos mandamientos importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese amor tiene que ser con toda nuestra fuerza, hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo, hermano, con todo. Y asimismo amar a nuestro prójimo. Hay que llevar y ayudar a los hermanos, hermano, a que entiendan, que lleguen al conocimiento de lo que dice la palabra de Dios y no se dejen llevar por estas falsas doctrinas que no te llevan a nada bueno, te llevan a condenación. Si tú rechazas la gracia de Dios, que es la gracia de Cristo, entonces ¿para qué? Entonces el Padre mandó a su Hijo a morir aquí a la tierra, si Él vino a cumplir la ley, y ese es el cumplimiento de la ley de los profetas. La ley y los profetas es el cumplimiento de Jesucristo. Entonces, ¿para qué murió entonces nuestro Señor Jesucristo? Para justificarnos. Y Él da la ley de Cristo. Entonces, es la ley bajo la gracia de Cristo en la que vivimos nosotros, no bajo la ley de Moisés. Los judíos sí tienen sus mandamientos. Y no solamente son el decálogo, los 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Deberes, cosas que tienen que realizar. Cosas difíciles que no las cumplen. Así de sencillo, no las cumplen todas. Y si tú fallas en uno, eres culpable de todos. Así es, te claro. O sea, ¿para quién es la gracia de Cristo entonces? Para la iglesia. ¿Se vive bajo la ley de los profetas o bajo la ley de Cristo entonces? Vivimos bajo la ley de Cristo, hermano. Aquí busquemos en el libro de Marcos, capítulo 12 del 28 al 31, hermano. Leamos. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, te lo pongo ahí en rojo. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La palabra de Dios es clara, siempre lo digo, es clara. No hay que irse para otro lado. No hay otra manera de interpretar la palabra de Dios. Ahí está claro, hermano. Al cumplir la ley de Cristo se cumplen todos los mandamientos establecidos a Moisés. La bendición de estar bajo la ley de Cristo es que estamos bajo la gracia de Cristo, hermano. Aquí vemos Moisés y la tabla de los mandamientos, que dice en Santiago 2:10: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, sea culpable de todos. O sea que esa ley es difícil, hermano. Bajo la ley de Moisés es difícil. En la ley de Moisés, al cometer un error, se está en problema, hermano. Está en serio problema si fallas en un solo mandamiento. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Para aquellos que quieren guardar la ley todavía, el fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. No, que hermano, que vamos a volver a las raíces hebreas. Hermano, la palabra de Dios es clara y es prohibido judaizar. Eso no se puede ni se debe hacer, porque cae de la gracia de Dios. Le da la espalda a Cristo. Pierdes tu salvación incluso, hermano. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde. Se pierde, hermano. Y como si fuera poco, busca ahí en el libro de Romanos capítulo 10:4. ¿Qué dice? Porque el fin de la ley, ¿quién es? Ahí dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No hay otra manera de interpretar esto, hermano, más claro que el agua de la tinaja, como dice. Está clarito aquí: el fin de la ley es Cristo. Entonces, Jesucristo dio su vida por nosotros, hermano. Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario. Él compra a la iglesia a precio de sangre. Nosotros somos comprados por nuestro Señor Jesucristo.
Vivimos amparados bajo la ley de Cristo. No estamos bajo la ley de Moisés ni los profetas, hermano. Estamos bajo la ley de Cristo. Somos bienaventurados, porque sin Él jamás pudiéramos ir a alcanzar el cielo, hermano. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y por ahí hay muchos que se dicen llamar profetas. Yo soy el profeta de Dios. Puro ego, falta de humildad y de todo. Son aquellos que se sientan de primerito para ser reconocidos en la iglesia. ¿Qué dice la palabra en Mateo 11:13? Dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Es claro aquí, hermano, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hay falsa doctrina que no son judíos, son los falsos mesiánicos. Ellos se creen judíos, hermano. Lo que quieren es guardar la ley que se le dio a Moisés. Y ellos están en graves problemas. Graves y serios problemas. Son los falsos mesiánicos. No tienen genealogía, no son judíos por ningún lado. Pero tú los ves a ellos disfrazados y se hacen llamar, ya no pastores, se llaman roes. Así de claro. Se llaman roes, son falsos maestros. Y eso es lo que estamos viendo en los mensajes, diferentes mensajes que se encuentra uno por internet. Tienes que tener cuidado lo que escuchas, hermano. Porque si tú no estás cimentado en la palabra de Dios y comienzas a escuchar a toda esta gente, te confunden. Entonces comienzan a aparecer muchos por ahí que se creen judíos y no son judíos para nada. Ah, hermano, porque voy a celebrar el Shabbat hoy, voy a celebrar el Shabbat. No, hermano, tú comenzando, tú eres judío, te pregunto. Si el Señor del Shabbat, ¿quién dio? ¿Quién lo dio? Jesucristo dijo, yo soy el verdadero reposo, yo soy el reposo, yo soy el Señor del sábado. ¿Acaso no le reclamaban a Jesús, a Yeshua, cuando los sábados hacía milagros? No lo juzgaban y le decían que oye, es Shabbat, ¿por qué está haciendo milagros? Él dijo, yo soy el Señor del sábado. Yo soy el descanso, yo soy el verdadero descanso, eso es lo que quiere decir. No hay otra forma de entenderlo. Los que quieren guardar la ley que se le dio a Moisés están entonces en un serio problema. Nosotros somos los gentiles, hermano. Nosotros somos los gentiles y no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Pero si cumplimos los mandamientos, la ley de Cristo, cumplimos toda la ley. Entonces, no quiere decir que, porque, hermano, tú no celebras el Shabbat, tú no vas a ser salvo. ¿Acaso el guardar el Shabbat te va a hacer salvo? Te lo pregunto. Con lo que hemos leído en la palabra de Dios aquí, saca tu conclusión. Piensa. Esos que se disfrazan de hebreos. Hay muchos que yo veo en internet que se disfrazan de hebreos. Oye, este hombre es hebreo. Cuando tú vas a ver, no son nada, ni hebreos, ni judíos, ni nada. Y dicen varias palabras en hebreo y las repiten como si fueran a hablar en hebreo. Son engañadores que hacen que pierdas tu salvación, hermano. Hacen que Cristo haya muerto en vano. Aquellos que no son judíos y quieren vivir bajo la ley que se le dio a Moisés. Si usted quiere ser justificado por la ley que se le dio a Moisés, estará en un serio problema, hermano. Porque nosotros somos justificados por la ley de Cristo. Y yo lo repito, hermano, que se comprenda este tema bien y que quede claro, hermano. Somos justificados por la ley de Cristo. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. En Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué más claro, hermano, tú quieres ver aquí? Estos falsos mesiánicos se agarran de que el libro de Gálatas está mal traducido. Mentira. Aquí es donde se debe hacer una reflexión, ya que si quieres vivir por la ley otorgada por Dios a Moisés, entonces Jesús murió en vano. Estaría fuera de la gracia entonces tu hermano. Perdería la gracia de Cristo
Y al perder la gracia de Cristo, pierde tu salvación, hermano. Tu boleto de entrada al cielo. Al querer guardar la ley, minimiza entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué murió Cristo entonces? Te pregunto yo. De esta manera minimizas el sacrificio del Padre eterno al dar a su único Hijo, su Hijo unigénito, y pagar el precio por nuestra salvación. ¿Te quede claro, hermano? Estás en problemas si tú quieres justificarte por la ley dada a Moisés. Porque si no te circuncidas, entonces no eres salvo. Estás igualito que los fariseos. Entonces, la palabra de Dios es clara. Es clara. Hay muchos hermanos que se creen judíos. Yo respeto a los que son judíos de verdad y eso se investiga fácil, hermano. Ellos, si viven y son convertidos al cristianismo, entonces viven bajo la gracia de Cristo. No están obligados a guardar y hacer todas las fiestas judías. No están obligados a eso. Porque viven bajo la gracia de Cristo. Y por eso Cristo compra nuestra salvación. Así es de claro, hermano. No hay otra manera de entenderlo. Y para que te quede más claro, hermano, te pongo este capítulo. Está en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. ¿Qué quiere decir eso? Te separaste. Te desligasteis. Lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esta es una palabra bien profunda. De la gracia habéis caído. O sea, que tú pierdes tu salvación, hermano. Así de serio esto, hermano. Esto es serio. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis. Los que se quieren justificar por la ley caen de la gracia de Dios. De Cristo, caen de la gracia de Cristo. De la gracia habéis caído. En Gálatas 5:4, hermano, está clarito. Aquellos que quieren vivir por la ley dada a Moisés, entonces, que no son judíos, caen de la gracia de Dios. Se desligan totalmente de Cristo, se separan de Cristo, hermano. Los falsos mesiánicos dicen que el libro de Gálatas, que tuvieron errores de traducción, qué sé yo. No. Pura fábula lo que están pensando. Corres el peligro, hermano, de que pierdas tu salvación y al creer en esas falsas enseñanzas. Así lo dice Osea 4:6. Lo he leído bastantes veces en la conferencia que hemos hecho aquí, hermano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Leamos en el libro de Corintios, 1 de Corintios 15, del 1 al 2. Que es muy interesante y pongamos atención aquí, hermano. Miren lo que dice aquí. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, lo puse en rojo ahí, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Aquí dice la Biblia que si retienen la palabra que se nos predicó, somos salvos, hermano. Es claro. ¿Qué otra cosa tú vas a entender aquí? Pero si vamos a vivir según la ley dada a Moisés, perdemos entonces la salvación. Porque si retenemos lo que... mira, aquí lo dice, la salvación. Entonces, si no retienes la palabra, pierdes la salvación. Porque creíste en vano. De esta manera ya no son salvos porque no perseveran en la palabra que se les predicó. De esta manera apartan a Cristo porque se desligan de Cristo, como dice Gálatas 5:4, hermano. Se desligan totalmente de Cristo, entonces por Cristo entonces murió por gusto, entonces. Pero aquellos que perseveran en la palabra, en el evangelio que se nos predicó, el verdadero evangelio, no el evangelio diluido que ahorita mismo existe y que se está predicando en muchas iglesias, que no es el verdadero evangelio, el evangelio adulterado. Si retienes el verdadero evangelio que se nos enseñó y que dice aquí la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios, entonces eres salvo. El que no retiene esa palabra, entonces creíste en vano. Si crees en vano, entonces te perdiste, pierdes la salvación, hermano. Es tan sencillo así.
Es necesario que te cuides de estos, hermanos. Sí, porque son una ovejita, pero mira la sombra que tienen. Son un lobo feroz ahí. Hay falsas doctrinas que están haciendo que se pierdan millones de almas, hermanos. Dios está hablando de diferentes formas a su pueblo. En Hechos capítulo 2, versículo 17, así dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí es importante eso de ser profeta, profetizar, hermano. Hay que hacer una distinción importante. Hay muchos que se llaman que yo soy el profeta de Dios, que tiene que respetarme, entonces como si fuera un título, así como si fuera un doctor o un licenciado. Esos títulos no son así, hermano, son diferentes. Profetizar es anunciar o predecir las cosas distantes o futuras, en virtud del don de la profecía, porque es un don. Viene del verbo nava, que quiere decir profetizar. Este vocablo nava, N-A-B-A, este vocablo se encuentra en todos los periodos de la lengua hebrea. Parece estar relacionado con la antigua palabra acádica nabuit, que en su forma pasiva significa ser llamado. Nabuit, N-A-B-U-I-T. El término se encuentra en el texto hebreo de la Biblia unas 115 veces. El primer caso se halla en 1 Samuel 10:6, donde Samuel informa a Saúl: al encontrarse con cierto grupo de profetas, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. La palabra Nava, N-A-B-A, sirve para describir la función del verdadero profeta, cuando comunica el mensaje de Dios al pueblo bajo la influencia del Espíritu Divino. El nombre Nabeit, así Nabeit, N-A-B-E-I-T, significa profeta, Nabeit. El vocablo tiene un posible cognado en acádico, se encuentra unas 309 veces en hebreo bíblico. En todos los periodos, Nabeit quiere decir profeta, ya sea verdadero o falso, según Deuteronomio 13, 1 al 5. Los verdaderos profetas eran portavoces del Dios verdadero. Dios está alertando a través de sueños y visiones, hermano. Así que es importante que pongamos atención al respecto. En el libro de Job 33, del 14 al 16, vamos a ver la diferente forma como Dios le habla al hombre. Pero el hombre a veces no entiende. El Dios mismo le habla al hombre en sueños, en visiones nocturnas. Mire lo que dice aquí en Job 33, 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hay gente que cuando se acuesta a dormir ni siquiera tienen sueño, no sueñan para nada. Y no quiere decir que en la noche te vas a tirar un plato de lentejas o de poroto con arroz, carne y vas a tener pesadillas. Dios habla al hombre a través del sueño. Siempre lo ha hecho. En el momento que tú te encuentras indefenso, en ese momento tú te encuentras indefenso, y a través entonces del sueño es que Dios te comienza a hablar. A veces ese sueño es interrumpido por fuerzas malignas, espíritus, potestades de los cuales rodean la tierra y pueden perturbar tu sueño también. Pero es claro que en los postreros tiempos muchos tendrían sueños, visiones de las cosas que están por venir, y muchos profetizarían de los eventos y de las cosas que están escritas en el Sagrado Libro, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Así es, hermano. De manera tal, hermano, que somos salvos por la gracia. Somos salvos a través de la fe que tenemos en Cristo. En Efesios capítulo 2, del 8 al 9, así dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es, declaro la palabra. Somos salvos por la gracia de Dios y es por medio de la fe. La fe, definitivamente la fe es un don de Dios, hermano. Si tienes fe y crees que Él dice que Él es santo y nos llama a ser santos, como dice en 1 Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. Definitivamente ser santo es vivir separado para Dios. Eso es lo que quiere decir santo. Separado para Dios. Hay una diversidad de dones, hermano. Hay muchos dones. Dios le da el don a unos de cantar, de componer canciones, para Él sobre todo, para Dios. Porque muchos por ahí escriben canciones que tú le escuchas y que sí, canciones, este es el hermano tal y es cristiano y ellos le llaman levita, le llaman salmista, cuyo nombre le queda muy grande para ser levita o salmista. Son ministros de la alabanza, dice. Pero cuando tú escuchas las canciones ni siquiera reconoces si son para Dios o son para una mujer o para una novia o para un novio, tú no lo entiendes. Lo hacen con el aspecto de ganar adeptos y ganar fanáticos, fans. Pura vanidad, hermano. Quieren buscar entonces las riquezas dentro del pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios como anda más idólatra que nunca. Idolatra a estos artistas porque son como artistas, ¿no? Y olvidan el mensaje, el verdadero mensaje de Dios. Entonces van tras falsas riquezas, falsas promesas. Comienzan a cantar canciones, suenan muy bonitas, pero el que vive en el espíritu evalúa estas cosas y se da cuenta, hermano, que están vacías esas canciones. Hay dones especiales, hermano, de sanidad, de profetizar. Ahora busquemos en el libro de Corintios. 1 Corintios 12, 4 al 10, ¿qué nos dice? Así nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, ¿qué? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y hermano, porque el que profetiza y habla una lengua extraña, si es verdadero, por ahí mismo se traduce, hermano, el mensaje que el Señor quiere que llegue a su pueblo. Ahora tú encuentras muchas iglesias donde hablan y saltan en la baranda y toda esta cosa, que no es más que un desorden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, hermano. Todas estas cosas son más que manifestaciones, entonces serían de la carne, donde comienzan a saltar y a revolcarse como un mosquito apaleado en el suelo, como mosca que le dan con su matamosca y se comienzan a revolcar en el suelo. Esos son demonios, hermano. Eso no es manifestación de Dios. Que se revuelcan ante la presencia de Dios esos demonios, entonces. Pero no es el Espíritu Santo que está en ellos. Definitivamente hay dones, hermano. Hay dones. Y cada uno se nos da esos dones y talentos, los cuales deben ser utilizados para la honra y la gloria de Dios. Y no para nuestra propia gloria. Y no para beneficiarnos. Para eso Dios nos dejó dos manos, hermanos. Dos manos nos dejó Dios para trabajar. Hay mucha gente que viven del evangelio, sí, hermano. Hay hombres humildes que viven del evangelio y dependen de las ofrendas y de los diezmos que se dan en la iglesia. Es importante hacer la diferencia entre los grupos que sí predican el evangelio verdadero
y que dependen de la palabra para subsistir, para mantener los templos, porque los templos no se mantienen porque así por así. Hay que pagar electricidad, hay que pagar internet, hay que pagar seguridad, hay que pagar agua, etcétera, etcétera, hermano. Pero la mirada de esos predicadores, los verdaderos, no está en el dinero, sino no está en las almas. Ahí está el interés verdadero, en alcanzar las almas, no en alcanzar el bolsillo de las ovejas que llegan a la iglesia. No, eso está muy mal. Porque es necesario, hermano, que se viva en santidad, así como lo dice el libro de Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque Dios es santo. Es un requisito, es importante, hermano, que tú vivas apartado para Dios. Es un modo de vida. Es una forma de vida, no es una religión. Parece que el hombre obedece más a las reglas de los hombres que a la de Dios. Cuando se le invita a un matrimonio, todos van con su etiqueta y todo. No, tú no vas a ir disfrazado de otra cosa que no vas a ir a una boda. Aquí es importante la tarjeta de invitación. Tú la tienes. Y si tú la aceptaste, porque esa tarjeta de invitación viene de parte de Dios, del mismo Cristo, que por su ley, por la ley de Cristo, entonces nosotros somos justificados para ser santificados más y más a la salvación y la glorificación posterior. Asimismo, la iglesia estará ataviada de lino fino, hermano. Es necesario que todas estas cosas que te confunden porque no estás estudiando la Sagrada Escritura, porque no estudias bien y en forma correcta la palabra de Dios, te ponen a temblar o te ponen a pensar si estoy creyendo en lo correcto o qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Es importante que tú estés clarito, hermano. Y el mensaje de Dios es que vuelvas a las sendas antiguas. Muchos no sufrirán la sana doctrina. Muchos no soportan este mensaje. ¿Por qué? Porque se habla la verdad, hermano. Se habla lo que dice la Biblia. Yo no estoy inventando. Esto no son palabras mías. Esto está en el libro sagrado, en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia. Está ahí, hermano. Si tú andas en el Espíritu, entonces el libro ese que tú cargas en tu mano, cuando caminas por la calle o donde vayas, ese libro se convierte en la Santa Biblia cuando tú andas en el Espíritu. Si no andas en el Espíritu, solamente cargas un libro, literatura sencilla, sí. Pero se convierte en la Santa Biblia cuando tú andas en el Espíritu de Dios. Así como se habla de santidad, es necesario que esa santidad hace que tu vestido se torne más blanco, más blanquecino, cada día más. Y eso es lo que hay que hacer, como dice en Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las oraciones de ¿quién? Es las acciones justas de los santos. La esposa de Dios se está preparando. Eres parte de esa iglesia. O que tú piensas que con tus obras, para que tú vean que tú celebras el Shabbat o que cumple las fiestas, diferentes fiestas judías, entonces tú crees que por esas obras tú vas a ser justificado. No te das cuenta que le da la espalda entonces a Cristo y que por demás murió Cristo. Entonces, si Cristo nos justifica para entrar al reino de los cielos, somos justificados por la ley de Cristo. Así es, hermano. La esposa se está preparando. Las obras que realiza no son el reflejo de la santidad. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Está judaizándose. Recuerda que con tus obras no alcanzarás la santidad. Porque entre más cosas tú haces, ay, yo soy bueno. Yo hago muchas cosas buenas. Entonces, ¿tú piensas que por esas obras vas a ser salvo? Eres salvo si retiene el verdadero evangelio en tu corazón. Si no lo retienes, acuérdate, no te salvarás. Pierde tu salvación. Aquí, hermano, vemos la parábola, una parábola importante que hemos leído anteriormente en San Mateo 22 del día al 14. Y esta parábola
habla de lo que está pasando con la iglesia. Leamos así. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos lo que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pie y mano y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y los pocos los escogidos. Mucha gente no le ha resplandecido el evangelio de que es necesario tener la vestimenta indicada. No le está resplandeciendo ese mensaje, hermano. Ese mensaje de salvación, de que Cristo es la ley. Cristo. Él es el dueño, Señor, creador de todo lo que nos rodea. En Él confiamos. En Él tenemos nuestra fe. Nuestra fe es lo que le importa a nuestro Señor. Y no tras falsa doctrina y cosas que comienzan a desviarse del evangelio, así como hicieron los fariseos. Los fariseos, ¿qué hicieron? Si no te circuncidas y no cumples la ley de Moisés, no serás salvo. Entonces estaban predicando otro evangelio. Así que, hermano, cuando Pablo y Bernabé están en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, se somete a discusión este tema, porque los fariseos dicen: hay que circuncidar, hay que cumplir la ley de Moisés. Y incluso Pablo, recuerdan que tiene su discusión también con Pedro y le reclama: oye Pedro, ¿tú por qué, si vives como los gentiles, por qué quieres judaizarlos? Entonces es importante y queda en claro que eso no lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, el de judaizar, no. Él no envió al mundo a judaizar, no. Ese no es el objetivo, hermano, judaizar, no. A muchos no les resplandece este evangelio, hermano, y están viviendo, entonces, incumpliendo la ley de Cristo, le están dando la espalda. Se desligan totalmente entonces de Cristo, hacen que Cristo no se haya muerto en vano. ¿Cómo tú vas a rechazar la bendición después de ser cristiano y quieres volverte ahora judío? Judaizarte tú mismo. ¿Y crees que porque cumplir la fiesta y estas cosas tú te vas a hacer salvo? Ya hemos leído claro que la Biblia es clara, hermano, y lo especifica que por esas obras no serás salvo. Contrario, está poniendo en claro que te desliga de Cristo totalmente. Y si vas a judaizarte tú mismo, tendrías que cumplir todos los preceptos, los ritos y todo esto que habla la ley de Moisés. Es claro, hermano, y se da claro en la Sagrada Escritura que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. No es la circuncisión del miembro viril del hombre, no. La verdadera circuncisión es la del corazón. Y el verdadero reposo es Cristo. No es el sábado. El verdadero reposo es Yeshua. Al utilizar nombres hebreos como Yeshua, que es Jesús, eso no es judaizar. Eso llamó la atención en esto, hermano, porque eso no es judaizar. Ese es utilizar el nombre correcto. Aquí no le gusta que le llamen por su nombre correcto. Entonces, si ya lo sabes, hazlo, hermano. Pero no se debe judaizar. Muchos están en diferentes canales de YouTube, de internet, y todo, están enseñando unas cosas que no son, que pensando que porque hablan algunas palabras en hebreo ya son salvos, o que son perdonados, o que ya tienen el boleto comprado. No, hermano, así no es la cosa. Y aquí leímos entonces, es necesario, como dice en el libro de Mateo en esta parábola, que el evangelio resplandezca, el verdadero evangelio resplandezca, que va a ser tu vestidura, esa vestidura blanca que te va a permitir estar en esas bodas que ya hemos hablado en conferencias anteriores. Es necesario, hermanos, que sepamos que el templo de Dios
está en nosotros mismos, hermano. Debemos cuidar el templo. Este cuerpo que tenemos es el templo del Espíritu de Dios. En 1 Corintios, ¿qué dice el capítulo 3 del 16 al 17? ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es necesario, hermano, que te vayas preparando, porque estamos en los tiempos finales de la iglesia aquí en esta tierra. Estamos a punto del cambio de milenio, hermano. Estamos a punto que se dé el rapto de la iglesia. Y sin santidad nadie podrá verle a Jesús. Nadie podrá ver a Jesús. Es necesario que te vayas preparando. Queda muy poco tiempo, hermano. Y no te distraigas. No, porque ahora me voy a judaizar, ya, ahora sí estoy listo, ahora sí estoy preparado. No, hermano. Eso no es correcto. No es correcto. Es necesario cuidar con temor y temblor nuestra salvación, hermano. Así lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí te lo puse en rojo, hermano. Es claro, hermano, que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué lo advierte aquí la palabra de Dios? Porque si no puedes perder tu salvación, hermano. Es una advertencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchos dicen que no se pierde la salvación. Pues yo te estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Es necesario que cuides tu salvación. Con temor y temblor. Es necesario. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermano. Así lo dice 2 Pedro 3:2. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se pierda, hermano, sino que todos se arrepientan. Si no quieres obedecer a Dios, estás en problemas, porque Él está dando las órdenes, hermano. Él está dando las órdenes. Si no quieres obedecerla, la incumplen, entonces no tendrás ese boleto a la entrada al cielo, hermano, y a la eternidad. Definitivamente el hombre siempre busca quebrantar las leyes y las reglas de Dios, una aceptación de muchas leyes que van contra la voluntad de Dios y van encaminados a romper ese pacto. Hay un pacto sempiterno que habla la Biblia con el pueblo de Israel. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Estamos viviendo un tiempo difícil, el tiempo del COVID-19. La tierra enfermó, la tierra se contaminó. ¿Por qué está pasando todo esto, hermano? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí está escrito, hermano. Isaías 24, del 3 al 6. Y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Salmo 105, del 8 al 11. Hay muchas profecías que son y promesas que son para el pueblo de Israel, y otras son para la iglesia. Son específicas. Y se ha hecho un champurrio, como decirlo así, una mezcla de todo, confusa, porque comienzan a atribuirles profecías, promesas
que son para la iglesia se la meten a Israel y viceversa. Hay muchas cosas que están pasando en este mundo, hermano. En las noticias siempre estamos hablando sobre Israel. Israel, que hemos hablado en muchas ocasiones como el pueblo que nos sirve de reloj, el reloj profético de Dios. Israel. Estamos viendo cómo todo está dando vuelta en torno al pueblo de Israel. Israel, donde Jerusalén ha sido denominada ya como la capital definitiva, Jerusalén, la capital de Israel, donde este señor Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, se le ha encargado de que negocie los tratados de los pactos de paz con los países árabes, y eso se está llevando a cabo frente a nuestros ojos. Él ha hecho muchos acuerdos donde hay tierras que se le regresarán, pasarán a Israel a cambio de un estado palestino. Las tierras de Judea y Samaria, se dará la anexión de Cisjordania. Son eventos, cosas que están ocurriendo frente a nuestra cara y que nos alertan de los tiempos que estamos viviendo. O sea, siempre debemos orar, hermanos, por Israel. Y si oramos por Israel, no significa que tú te conviertes en un judío. Eso no significa eso, hermano. Debemos orar por ellos para ser bendecidos. De otra manera, hermano, no se está indicando ni lo especifica la Biblia de que tú te tienes que volver judío. O sea, judaizarte, entrar como si fuera un judío. Pero sí debemos estar pendientes de Israel para todos los eventos que están por venir, hermano. Y se están dando estos pactos de paz y seguridad entre israelíes y palestinos. Esto todo se está dando en las noticias, hermano. Si no ves noticias, es necesario que te pongas al día, hermano, de los eventos que se están dando en el mundo. Ahorita mismo Estados Unidos está entrando a las elecciones presidenciales. Definitivamente el presidente Donald Trump ha hecho y ha cumplido profecías, cosas que nunca otro presidente hizo. Y le ha dado un realce nuevamente al cristianismo en los Estados Unidos, donde todo es pagano, donde se cayeron en leyes para matar a niños indefensos, a los abortos, a la promulgación de los proyectos de esta gente que apoyan a los LGTB. Todas estas cosas, hermanos, llevaron a esta nación a su caída. Pero salió como un rayito de luz, hermano, y el cristianismo ha tomado un realce siquiera para que se pueda predicar todavía el evangelio. ¿Cuáles serán? ¿Cuál será el presidente próximo? No lo sabemos, hermano. Dios lo sabe. Pero es cierto que muchas profecías se están cumpliendo y se están dando frente a nuestros ojos. Y el pueblo de Dios está tras falsas doctrinas, enredándose en cosas que no deberían. Y en vez de preocuparse por su salvación, están preocupándose por el dinero o por las cosas del futuro, que si van las inversiones. Hermano, queda muy poco tiempo. Es necesario que vivas en santidad. El Estado palestino se negocia a cambio de anexión de tierras a Israel, hermano. Netanyahu pone en marcha el proyecto de ley para anexar las colonias de Cisjordania a Israel. Esto se está dando en estos momentos, hermano. Son noticias que hay que estar pendiente, hermano, del pueblo de Israel y de lo que está pasando. Los juicios de Dios ya comenzaron. De hecho, ya tenemos la pandemia, hermano, y vienen otros virus más en la cola. El mundo ha perdido su alegría. Se rompió el pacto eterno y la maldición va a cubrir la tierra. Leen Isaías 24 del 5 al 10. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores.
porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Así lo leímos hace un momento. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Hay falsa alegría, porque es falsa. Por ahí veo que la gente está haciendo puro TikTok de Jerusalén, el baile ese de Jerusalén. Es algo curioso, pero yo creo que no saben lo que están haciendo. Es algo curioso, pero ellos están queriendo decir que están contentos, que están felices. Es importante. El hombre hace cosas y no sabe lo que está haciendo, pero todo tiene su significado. El significado de lo que están haciendo, pues ya no hay alegría en la tierra ahorita mismo y se van a perder muchas almas, muchas vidas a consecuencia de estas pandemias, hermano. Por causa que se rompió el pacto sempiterno y la maldición va a cubrir la tierra, hermano. Se darán problemas, hermano, en el abastecimiento de las comidas en todos los países, hermano. Esto es un hecho. Ya se está viendo en América Latina, hermano. Escasean ciertas cosas, ciertos alimentos escasean. Todos están alertando por la severa escasez de alimentos. Van a escasear los alimentos, hermano. Cosa seria. Esto no es el juego, hermano. Y tú te preguntas ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, las respuestas están en la Sagrada Escritura, en la Biblia. En 2 de Pedro, capítulo 2, del 2 al 3 dice: 2 de Pedro 2, del 2 al 3. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La palabra de Dios es clara, aquí te lo está diciendo, hermano. Es clarita la palabra. Muchos van a seguir sus caminos, hermano, porque han blasfemado contra Dios. Se han apartado de la verdad, de lo que dice la Sagrada Escritura, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldiciones. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Aquí lo está diciendo. Y maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro. En el libro, estamos hablando en el libro, en la palabra de Dios, para hacerlas. En Gálatas 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí no hay nada que explicar, hermano, está clarito. Está clarito, hermano. Si quieres, busca en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, así dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entregarán a los que dicen ser judíos y no lo son. En Apocalipsis 2:9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Quieres más? Mateos capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El hombre siempre quiere el camino fácil, lo ancho que lleva a la perdición. Por ahí entran la mayoría. Por la puerta estrecha no. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermano. Es necesario que te quede claro. No es permitido judaizar. No es permitido. Bíblicamente te lo demostré aquí en la Sagrada Escritura. Y así lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Eso está escrito en el Sagrado Libro.
no es permitido judaizar. Si tú quieres convertirte en judío, entonces le da la espalda a Cristo. Te desliga de Cristo entonces. No eres justificado por la ley de Cristo entonces. Renuncias entonces a la salvación. Renuncia porque Cristo, nuestro Señor, el Padre, dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, quien murió y pagó el precio con su vida. Derramó su sangre para que nosotros fuéramos justificados. Pues somos entonces justificados por la fe en Cristo. Por la ley de Cristo somos justificados. No somos justificados por la ley de Moisés. Y no tenemos que circuncidarnos. Eso es para los judíos. Para ellos sí. Es necesario que te quede claro, hermano. No es permitido judaizar. No es bíblico. Es una falsa corriente y cosas que se han introducido en las iglesias de la actualidad, hermano. Y no te confundas. Corres el riesgo de entonces perder tu salvación, hermano. Lo corres. Así lo dice la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición, hermano, de aprovechamiento para tu vida, y que te quede claro todo esto de la falsa doctrina, porque aquí la hemos expuesto. Todo eso de falsa confesión, la confesión positiva, la introducción de la metafísica en el yo declaro, el yo decreto, los famosos encuentros, posencuentros, reencuentros, todas estas cosas que son doctrinas de demonios, todo esto que hablan de pactar, todo esto, todas estas doctrinas, hermanos, que son doctrinas de demonios. Así mismo lo llama la palabra de Dios, y ha llamado a toda esa gente como víboras. Así mismo lo llamó el Señor Jesús, como lo dije al principio de esta conferencia. Así que, hermano, te esperamos. Comparte esta enseñanza con tus amigos, familiares, y suscríbete en el canal, hermano, porque así te llegarán las notificaciones de las próximas enseñanzas. Nos vemos la siguiente semana, hermano, si Dios lo permite y si Cristo nos ha venido.